Qué gusto poderles ver, amada iglesia, un domingo más, una semana más. Aunque usted no lo crea, ya llevo más de un mes acá. Así que así de rápido se pasa el tiempo. Un mes que ha sido de mucha bendición, porque he conocido personas tan bellas. Dios me presentó a una nueva familia y me he sentido bendecido, prosperado, en victoria y desafiado. Así que la verdad que qué bendición poder estar aquí y concluir ahora sí el último tema de esta secuencia de temas que hemos estado viendo. Recordamos el título del tema total de estos 3 últimos domingos que hemos estado hablando. Se llama Familias sanas en un mundo ¿qué? Enfermo. Y ya saben, el interés de uno, voy a jalar tantito, no se preocupen, detalles técnicos. El tema central nace a raíz de el interés, el amor, la pasión por la iglesia, por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, mi amada iglesia? Ustedes. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces hay un interés muy profundo de parte del Señor y una inquietud que puso en mi corazón por tratar puntos esenciales de la familia, porque es necesario que el mundo empiece a conocer a una iglesia sana. Y todo empieza una iglesia sana con la matriz, el inicio, la sede, el centro de la iglesia es la familia. Entonces, la sociedad, como habíamos dicho, está conformada por individuos, pero ¿sabías tú que toda sociedad tiene como matriz la familia? Porque es importante. Entonces, es importante que estemos tocando estos temas tan bonitos de bendición. Y la verdad que es un privilegio poder compartirle a Dios, estar aquí parado frente a una iglesia bella y hermosa como es la MCI Venezuela. Amén. Porque ustedes son hermosos, mis amados hermanos. Y como hemos dicho, somos una familia. Entonces, mis amados hermanos, concluimos hoy. Habíamos hablado de los esposos. ¿Dónde están los esposos? ¿Cuántos se gozaron con esos temas? Ay, Dios. Ya empezamos mal, no puede ser. Ahí hay un hermano que me dice: ya usted es el pastor amoroso. Y yo le digo: ¿por qué? Porque usted dice: ámenme. Ah, caray. Entonces les vuelvo a decir, mis amados hermanos, ámenme. Oren por su pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Ay, qué alivio en mi corazón. Así que, mis amados esposos, ¿cuántos se gozaron con esos temas? Esposas, ¿cuántos se gozaron con esos temas? Gloria a Dios. Varones, pónganse en las pilas. Padres, ¿cuántos se gozaron con los temas? E hijos, ¿cuántos se gozaron con los temas? Gloria a Dios. Eso es todo. Entonces, ya culminando con el tema de la familia, hoy toca hablar con el último tema, que se titula La iglesia es parte de mi familia y el principio de la unidad. Amén. ¿Cuántos creen que la iglesia es parte de la familia? Yo lo he experimentado, mis amados hermanos, a raíz de este mes que ya llevo por acá, ya un mes. Lo he experimentado de una manera gloriosa, porque déjenme decirles, me han consentido de más los hermanos. Ustedes me han consentido que a veces ya hasta tengo miedo de que no vaya a dar un botonazo. Digo, Dios mío, se pusieron como reto llenarme como piñatita. O sea, ahí llenar, y gloria a Dios, estoy muy agradecido porque me siento contento de estar con ustedes conviviendo. Con algunos he podido tener un poquito más de tiempo, con otros como el día de ayer tuve la oportunidad de conocer más a fondo un hogar. Entonces ver que me cocinaron empanaditas y cocinaron también el antipasto. Gloria a Dios, ¿sí? ¿No me equivoco? Gloria a Dios. Entonces, una bendición poder disfrutar, poder convivir con ustedes. Entonces, la iglesia es parte de la familia de Dios, pero también es tu familia, mi amado hermano, mi amada hermana.
Y Dios te ha dotado de esta bella familia que tú tienes que amar, tú tienes que cuidar. Así como la familia del hogar, nuestra familia de sangre, nuestra familia carnal, también Dios nos ha dotado de una familia espiritual. Y esa familia espiritual tiene un valor muy importante para Dios. Déjame decirte, porque vale la sangre de Cristo. Tú vales la sangre de Cristo. Por lo tanto, mi amada hermano, mi amada hermana, tú tienes que amar a tu hermano. Voltea que está a tu lado, sonríele, dile: te amo en el amor del Señor. Sí, no, en el amor del Señor. No se vayan a espantar, hermano, no se espanten. Nos amamos en el amor del Señor porque somos sus hijos, y como hijos tenemos un solo Padre. Amén. Y ese Padre celestial nos ha adoptado a cada uno de nosotros. Juan 1:12 lo dice: mas a todos aquellos que le recibieron, le ha dado la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, déjame decirte, tú eres un hijo de Dios. Y por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, somos hermanos, somos familia. Bueno, el Señor ha pensado muy bien en este tema. Él pensó en la unidad dentro de la iglesia, porque en la actualidad hay iglesias, desafortunadamente, que en vez de que haya unidad, hay todo lo contrario. Iglesias que se levantan autoridades, dividen iglesias, dividen congregaciones. Y entonces Dios nos quiere enseñar que ha implantado la unidad dentro de la iglesia, mi amado hermano. Y vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Dios pensó en la unidad. Génesis capítulo 1 versículo 26. Ahí, si me pueden acompañar en sus Biblias, Biblias electrónicas, tablets, Biblias físicas, como se acomoden, ahí para que puedan leer juntos Génesis capítulo 1 versículo 26. Y dice: entonces dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra hagamos, yo la investigué, tiene un derivado de una palabra hebrea que quiere decir ausau, que significa hacer, pero no solamente denota en el ámbito de que elaboró, sino que el propietario, al hacer algo, porta de su esencia en lo creado. ¿Cómo es eso? Es decir, que Dios, al crearnos, al crear al hombre, al crearte a ti, al crearme a mí, portó su esencia. Hay una esencia de Dios en cada uno de nosotros, y esa esencia es de unidad. Lo que Dios nos quiere enseñar, que Él es un Dios creador, pero esa misma creación porta lo que es de Él. Tú y yo portamos lo que es de Dios. Tenemos el ADN espiritual que nos conforma a nosotros. Y como iglesia debemos de comprender que esa misma esencia fue trasplantada en el hombre para ejecutarla, en primer lugar, hacia Dios. En primer lugar, ¿con quién debemos de estar unidos? Con Dios. En segundo lugar, ¿hacia quién? Tu familia cercana, en este caso tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ya hemos hablado de eso. Y en el tercer caso, ¿con quién más? Con todos los demás. Es decir, que Dios pensó en que tú estuvieras unido a Él, que estuvieras unido a tu familia y estuvieras unido a tu familia espiritual, porque Dios ha pensado en eso. Y como dato curioso, me di a la tarea de investigar. Y resulta que en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la palabra unidad se toca 10 veces, aparece 10 veces. Entonces hace mucha hincapié el Señor en la unidad. Ha pensado en que nosotros permanezcamos unidos. Unidos en el sentido no pegados, no como los dulces, la palanqueta, ¿cómo le dicen aquí la palanqueta? El dulce de cacahuate, el de maní, el turrón, el que está pegado, ¿no? Los cacahuatitos que están pegados. Dios no solamente pensó en ese sentido,
de que tú parezcas un turrón con tu hermano ahí pegado, sino en el sentido de amor, de cercanía, de empatía con él. Que tú te puedas ser empático con tu hermano. Pero ¿qué crees? En la actualidad las iglesias se ha levantado un espíritu de división. Y es ahí donde el Señor nos ha confrontado y nos confronta para que nosotros podamos mantener la unidad. Tu iglesia, tu amado hermano, amada hermana, tienes responsabilidad de mantener al cuerpo de Dios unido. Amén. Y hay 4 problemas muy recalcantes que destruyen la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a verlo poco a poco. ¿Les parece si me acompañan a verlo? Amén. ¿Están asustados? Ya empezamos con que me quieren aventar el tomate, la chancla, la chola, el zapato. Amén, mi hermano. Por favor, no lo hago con ese fin de que se enojen conmigo, sino es la palabra de Dios. Amén. Yo me gozo, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos quiere enseñar que hay 4 puntos, 4 factores que destruyen la unidad. Número 1, si estás tomando ahí anotaciones, anota. Número 1, el primer problema que encontramos que destruye la unidad son los celos, la envidia y el egoísmo. Híjoles. Los celos, mis amados hermanos, es un problema muy claro en el hombre. A veces nos cuesta gozarnos con nuestros hermanos cuando ellos se gozan. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Soy muy honesto, a mí me ha pasado que una ocasión yo vi que un amigo mío, alguien lo había bendecido y dije, ¿por qué a él? ¿Por qué a él y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Entonces empezó a nacer en mí el celo. Y a raíz del celo se desarrollan los siguientes, que es la envidia. Empieza a envidiar lo que él tiene. Empieza a tener celos de lo que a él le dan. Mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor quiere destruir todo celo en tu vida. Porque nosotros como iglesias sanas, ¿cuántos somos iglesia sana? Como iglesia sana, déjame decirte, tú vas a luchar con eso. O sea, no te voy a decir, ay, sí, soy santo y no te va a pasar. No, te va a pasar. Pero te estoy advirtiendo a través de la palabra de Dios que no le des cabida, que no le des lugar a eso. Si el pastor convive con un hermano, no por eso los demás hermanos se van a poner celosos. Al contrario, se van a gozar. Van a invitar al pastor igual. Amén. Amén. No escucha amén. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Me quieren un poquito más llenito. No les digo que me inviten tanto, pero sí me pueden invitar a sus hogares a que podamos platicar, a convivir, tomar un café. Pero a lo que voy, mis amados hermanos, es que dentro del hogar, dentro de la iglesia, puede existir eso. Si tu hermano está siendo bendecido por parte de Dios, tu deber y mi deber es gozarme. Alégrate con los que se alegran, dice la palabra de Dios. Gózate con los que se gozan. Llora con los que lloran. Empatía. A veces cuesta porque parece ser que cuando nosotros estamos pasando circunstancias difíciles, parece ser que Dios bendice más al que está a tu lado. Híjoles, y eso pesa. Pesa porque dices, ay, híjoles, ¿cómo me caería a mí también una ofrendita, una bendición así? Dios, por favor. Ay, Dios mío, toca la vida de ese hermano. Mis amados hermanos, lo que tenemos es por Dios. Y lo que no es por Él. Él conoce nuestros corazones. Y puede ser que lo que te dé pueda provocar en ti vanagloria. A mí me bendice el Señor. Nadie como yo. Y somos hasta piedra de tropiezo con aquellos hermanos que nos ven.
Tu deber es gozarte con el que se goza. La palabra de Dios lo dice. Y por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que erradicar todo celo, toda envidia. Si yo veo que mi hermano Robert está siendo bendecido, gloria a Dios. Si veo que mi hermano Tato está siendo bendecido, gloria a Dios. Tú tienes la oportunidad de acercarte al Dios, quien es el que provee. Somos los hijos del Rey. A lo mejor lo que te falta no solamente es ver, sino clamar, orar, doblar tus rodillas. A veces el hombre quiere las cosas fáciles. El ser humano tiende a tener esa secuencia de que quiere que todo le caiga del cielo y no se esfuerza. Dios nos ha dado la oportunidad de tener fuerzas, de poder desarrollar un trabajo. Tenemos habilidades, dones, talentos. Explótalo. Y algo que me gustó mucho de Venezuela, mi hermano, mi hermana, déjame decirte es eso: que no se limitan por las circunstancias, que no se quedan ahí sentados esperando a que caiga la comida, sino que buscan la manera de poder tener reales, poder tener recursos para poder tener para comer. El venezolano no se queda sentado. Bueno, eso es lo que yo he visto. El venezolano le trabaja, chambea, y gloria a Dios por eso. Pero tienes que comprender que cuando tu hermano está siendo bendecido, está siendo prosperado, si le regalan una camisa, no lo vas a criticar por eso. No vas a envidiarlo. Si Dios lo bendijo, gloria a Dios. Porque cuando a ti te caiga la bendición, ¿te gustaría que te envidien eso? No. Es más, hay personas que yo conozco, que he visto que Dios los bendice y por tanta gratitud en su corazón lo comparten. Nuestro deber es ser así, mis amados hermanos. La palabra de Dios lo dice, y vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 13 y 14, para que vean que no es el hermano Rubén, no es el pastor Rubén, sino la palabra de Dios lo dice. Amén. Ay, Padre. Amén. No se enojen, mis amados hermanos. Es la palabra de Dios. Santiago 3, 13, 14 dice, yo lo voy a leer en la versión NTV. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿qué dice? Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciosas, egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Tenemos que erradicar de nuestro corazón toda actitud que contamine el cuerpo de Cristo. Porque si tú pones una manzana podrida con otras manzanas bien, ¿qué crees que va a pasar con las demás? Se empiezan a podrir. Lo que debemos de hacer es proclamar humildad en nuestros corazones. Tenemos que parecernos más a Cristo. Gózate porque tu hermano le vaya bien, porque Dios lo bendice. Ámalo, respétalo, ora por él y enfócate en lo tuyo. Enfócate en tu camino, en tu vida, en tu familia. Antes de mirar a tu hermano, mira tu condición. Mira lo que Dios te ha dado. A veces se nos olvida ser agradecidos con Dios de lo que nos ha dado. Estaba una imagen que vi y estaba un muchacho en una bicicleta. Y resulta que el muchacho en la bicicleta mira el de al lado cuando estaba en un semáforo y ve un camión, un auto. Y le dice el muchacho, ¿cómo me gustaría tener ese auto? El muchacho del auto estaba pensando y volteó al lado derecho y dice, y ve un camión y dice, ¿cómo me gustaría tener un camión? Y el muchacho del camión voltea a ver al lado y ve al de la bicicleta y dice, ¿cómo me gustaría tener una bicicleta? Enfócate en lo que tienes. Si Dios te dio algo, disfrútalo. Habíamos hablado anteriormente de que lo que tenemos es por Dios, y lo que tenemos y aún lo que no tenemos es por Dios también, mis amados hermanos. Entonces, de la misma manera que si tú no tienes algo y tu hermano sí lo tienes, gózate por él y gózate por lo que no tienes. Porque Dios conoce nuestro corazón y conoce que a lo mejor eso pueda ser una piedra de tropiezo y nos aleje de su presencia.
Y Dios es tan celoso de nosotros que nos ama y nos da lo que nos hace bien. Dile al que está a tu lado: Dios te va a dar lo que te hace bien. Ahora voltea al del otro lado y dile: Dios te va a quitar lo que no te hace bien. Ay, ay, ay. Y esto lo vemos a través de la vida incluso del Señor Jesús. Vayamos a Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 20 al 22. Versión TLA, yo se las voy a leer. Y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 21, 20 al 22. El discípulo preferido en la versión Reina Valera dice: el discípulo amado de Jesús estaba siguiendo a Jesús. ¿Y a quién? Y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que se había sentado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera crucificado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús. ¿Qué le preguntó? Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese. Escuche bien esto. Le contestó Jesús: ¿qué te importa a ti? Híjoles. Tú sígueme. ¿Qué te importa a ti que haga con el que está a tu lado? Y yo no lo digo, lo dice la palabra. Hermano, tenemos que aprender a erradicar los celos y enfocarte en lo que tú tienes. Porque a veces desmeritamos lo que tenemos. Tienes que valorar lo que tienes. Si tienes, como una vez compartí el pastor Isaí, si tienes un bastón, un palo, como lo hizo con Moisés, Dios quiere usar ese talento, ese don, eso poco que tú tienes, para glorificar su nombre. Entonces, mi amado hermano, el problema de las iglesias son los celos, la envidia y el egoísmo. Número 2, el segundo problema que se encuentra dentro de las iglesias, si tú estás anotando ahí, les invito ahí cuando puedan, anoten. Si no, de todas formas está en YouTube, pero gloria a Dios para que puedan anotar. Número 2, la murmuración. Ay, Padre, ¿en qué se está metiendo el pastor Rubén? Y el pastor Isaí lo había compartido, ¿no? El chisme es ¿qué? Ahí no los escucho. El chisme es. Y yo creo que aquí en la iglesia no hay brujos, ¿verdad? Puro hijo de Dios. Lindo, hermosos, bellos, preciosos hijos de Dios. Amén. Créasela, hermano, créasela. Créase que es hermoso, bello, lindo, precioso. Amén. Hay algunos que hasta con más entusiasmo, amén, gloria a Dios, porque sí, el Señor nos hizo hermosos, amén. Entonces la murmuración, mi amado hermano, mi amada hermana, es uno de los grandes problemas que destruye la iglesia, porque esto entra desde el fondo hacia afuera. ¿Por qué? Porque es lo primero que se muestra. Déjame decirte que las iglesias en la actualidad, el 80% de las iglesias destruidas son por causa de la murmuración. Y yo creo que Dios nos está levantando como una iglesia sana, fortalecida, unida, no dividida. Habíamos hablado de la envidia, el egoísmo y los celos. Mi amado hermano, si tú ves que tu hermano está en un problema, está en un pecado, se ha alejado de Dios, tú no eres quien para juzgarlo. Tú no eres quien para juzgarlo, amén. Tu deber no es criticar. Ay, es que no llegan a la comunidad, es que no llegan al templo, es que no llegan. Enfócate en lo que tienes que enfocarte. La salvación es personal al final del día. Es individual, mis amados hermanos. Esto es una carrera, ¿sí? Y esta carrera a veces se corre en equipo y a veces individual. En equipo porque somos una iglesia que tenemos que trabajar juntos para llevar el evangelio. Y individual porque tenemos que mantener nuestra salvación. Amén.
Así que mis amados hermanos, si tu hermano está cayendo, tú no eres quien para ir y pisotearlo, rematarlo con la murmuración. Al contrario, si tú quieres ayudarlo, ora. Ora en lo secreto y Dios recompensará ¿en lo qué? En lo público. Si ves la necesidad de tu hermano, no lo critiques. ¿Aló? Si hay problemas en su casa, no lo juzgues. No vaya a salir como aquel hermanito o hermanita que... Esto no pasa aquí, claro, no pasa en Venezuela, gloria a Dios, amén. Eso es allá, en otro país. Que llega la hermanita y le dice a la otra hermanita: ay, hermanita, te vengo a contar un chisme santo. Está bueno el chisme santo. Santo porque es una hermanita. O como otros hermanos o hermanitas que dicen, se acercan con el hermano y le dice: ay, hermano, te tengo que contar algo, pero cojo, es para que oremos. Vamos a orar. Eso no pasa aquí. Amén. No sé por qué se ríen, no me espanten. Gloria a Dios. Tu deber no es juzgar, no es señalar. Me enseñaron aquí que en Venezuela el señalar es una grosería. Entonces, velo como si fuera eso. Criticar, juzgar, murmurar, chismear es como señalar. Y aquí los venezolanos no señalan, sino hacen gestos con la boquita. No vas a acercarte con tu hermano y vas a decir: ese está fallando. No, 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 no. Aquí no estamos para señalar, para juzgar, para criticar. ¿Estamos para qué? Orar. Si ves que tu hermano está fallando en algo, tu deber, tu responsabilidad es orar. Cuando hayas orado, hayas buscado de Dios, acércate con Él y dile: hermanito, he notado esto, esto y esto. Porque te amo, te lo digo. Necesitas hablar con el pastor. Necesitas el consejo. Acércate. No vamos a ir y le vas a decir: te vas a ir al infierno, te vas a ir con todo y chanclas al infierno porque estás haciendo algo. Oye, no fuiste a la iglesia, te vas a ir al infierno. Ni Dios lo dice. ¿Quiénes somos para hacerlo? ¿Quiénes? Somos hermanos. Y volvemos a decir el dicho que me gusta mucho decir: los trapitos sucios se lavan en casa. Mi hermano, mi hermana, y eso lo digo abiertamente, si hay algo que notas en tus hermanos, ora, acércate a un servidor, oramos, y a lo mejor yo puedo acercarme con él. Porque el Señor nos ha puesto como autoridad para poder cuidar de las ovejas, de la grey del Señor. Ve con tu líder, háblalo. Dios te puso un líder para platicar las circunstancias que pasan en la iglesia. Y hazlo con un fin de mejora, no de juzgar. Seamos amorosos, empáticos. Cuidémonos las espaldas, mis hermanos. Yo creo que dentro de un hogar, una familia, el hermanito, a mí me pasó, cuando yo estaba pequeño, cuidaba mucho de mi hermano menor. Yo decía: no quiero que a mi hermano le pase algo. Inclusive si cuando le buscaban broncas, problemas, yo iba allá como el más grande. ¿Quién se mete con mi hermano? Aquí manda yo. Cuidémonos, porque nos ha llamado Dios ¿a qué? A ser familia.
Voltea que está a tu lado y dile: tú eres mi familia. Somos familia en Cristo Jesús, y esto lo dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 11. Santiago capítulo 4 versículo 11. Y esto no es palabra mía, sino es palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: hermanos, ¿qué? A ver, ya están ahí. Santiago 4:11. Amén. Dice: hermanos, ¿qué? No murmuréis los unos de quienes. Híjoles. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura ¿de qué? De la ley, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y juez solamente hay uno, mi amado hermano, y ese es Dios. Tú y yo, tu deber no es juzgar. Tu deber es amar y orar. Enfócate en lo tuyo. Hermano amado, no te fijes en lo que hace el otro. Enfócate en lo que tú tienes que hacer. Si quieres ayudarle, no divulgues, no lo quemes, no cometas el error. Hay muchos que por buena intención lo hacen, pero no lo hagas. Acércate en privado a tu autoridad, a tu pastor, a tu maestro de doctrina, y coméntale la situación. No expongamos los errores de los demás. Escucha esta frase y quiero que prestes mucha atención. Si la puedes anotar en tu celular, la puedes anotar en tu Biblia, en donde quieras, para que quede muy grabada. Si no eres parte del problema o de la solución, mejor ni te metas. Si no eres parte del problema o de la solución, ni mejor ni te metas. Amén. Lo vuelvo a repetir: si no eres parte del problema o de la solución, mejor ni te metas. Así déjalo. Dios se encargará. Y si tú tienes preocupación o carga por tu hermano, ora, ayuna por él, porque a lo mejor necesita un mentor, una persona que se acerque. Y cuando sea el oportuno momento, acércate y con confianza y con amor dile su error. Hermano, no me gustó esto que hiciste. Fíjate, no es de testimonio que hagas esto, por eso te lo digo. Y si tu hermano no te contesta de la mejor manera, no te preocupes, Dios se hará cargo de él. Amén. Otro de los grandes factores, problemas que destruyen la unidad, número 3, si estás anotando, número 3, la falta de santidad. ¿Y qué es santidad, mis amados hermanos? Ser apartado por Dios y para Dios. Si no estás guiado, estás siendo guiado bajo el Espíritu Santo, estás siendo guiado por tu carne. ¿Cómo que estar guiado por tu carne? ¿Sí? Por tus impulsos, por tus deseos. La palabra de Dios lo dice, mis amados hermanos. Digo pues, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 18, y dice: digo pues, andad ¿qué? ¿Andad en qué? En el Espíritu. En el Espíritu habla en E mayúscula, que quiere decir Espíritu Santo. Anda en Dios. Dice: y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados ¿por qué? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. Amén. Es decir, que hay una lucha constante. La realidad es eso, una lucha entre tu espíritu contra tu carne. Pero el que debe dominar es nuestro espíritu, guiado por el Espíritu Santo, para ser más como Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Tu deber, mi deber, es ser más como Jesús. Cada día podamos ser menos como Rubén, seas menos como el otro, y te parezcas más a Jesús. Que cuando la gente te conozca puedan decir: ala, esta persona se parece mucho a un cristiano, no sé. Lo caracteriza, ¿por qué? Por ser un buen hijo de Dios. Y por último, uno de los grandes errores que surge dentro de la iglesia y que divide son las malas perspectivas.
o malos entendidos. Resulta que un día, mis amados hermanos, yo en la iglesia donde vengo, yo iba caminando, normal. La iglesia es grande, son más de 2,000 personas, son como 3,000 personas. Imagínense la magnitud. Iba caminando el domingo, yo iba caminando normal, feliz, porque iba para dar clases de niños. Yo fui maestro de niños. Entonces iba caminando yo feliz con mis cosas, concentrado en la clase del niño, de los niños y todo eso. Y resulta que pasó el tiempo, yo di mi clase normal, fue un domingo normal. Yo feliz, contento de que todo salió normal. Resulta que al otro domingo, curiosamente, se me acerca un hermano y me dice: Pastor Rubén, fíjese que quiero contarle algo. Dije: sí, adelante, dime, con gusto, a ver, platícame. Y me empieza a platicar y me dice: ¿se acuerda del domingo pasado? Dije: sí, claro, dime, a ver. El domingo pasado se me acercaron unos hermanos. Ajá. Y esos hermanos me empezaron a decir que usted es un grosero. Yo, ¿cómo? Pues, ¿qué hice? Sí, que usted es un grosero. ¿Pero qué hice? Y me empezó a decir: es que dicen que usted pasó y ni lo saludó. Y yo me quedé así como que, ¿en qué momento? Y resulta, mis hermanos, que ese día yo iba caminando normal, iba concentrado en mis cosas. Y los hermanos al parecer me vieron y pensaron ellos que yo me iba a acercar con ellos para saludarlos. Pero lo que ellos no sabían es que yo tenía que ir apresuradamente hacia mi clase. Entonces fue una mala perspectiva. Malinterpretaron las cosas. Luego suele pasar eso dentro de la iglesia. Lo que hice, mis amados hermanos, posteriormente fue que al otro domingo yo me acerqué con ellos y le expliqué. Dije: mis hermanos, no fue mi intención, la verdad. Yo iba a mi mundo, iba pensando en la clase, le iba explicando, iba pensando cómo iba a explicar a los niños. Entonces, pues perdóneme, no fue mi intención. Pero ciertamente en la iglesia luego hay hermanitos que con una sola mirada piensan que lo estás atacando. Que si ya lo miraste así, pero hermano, es que así es mi ojito. No, mi hermano, a lo mejor lo estás malinterpretando. Nadie conoce el fondo de la olla más que el cucharón, dice el dicho. Yo soy puro dichos, hermanos, así que aquí estamos aprendiendo dichos también mexicanos. Así que la clave es que tú no te hagas una idea de tu hermano. No malinterpretemos las situaciones. Y si hay algo que malinterpretamos de algún hermano, de algún miembro de la iglesia, ¿qué tienes que hacer, mi hermano? Acercarte, orar, ciertamente orar, acercarte con humildad, con amor y con mansedumbre. Hermano, fíjate que me pasó esto. Sentí que me miraste feo. Sentí que no me saludaste y me siento ofendido. Porque eso pasa. No saluda, el pastor a lo mejor se le va la onda y no saluda a todos porque somos muchos. Ay, es que no me saludó el pastor. Ya no voy a ir a la iglesia, me cae mal el pastor. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. A lo mejor lo que tú no sabes es que el pastor estaba ocupado, el hermano estaba ocupado. A lo mejor pensaste de que el hermano estaba enojado, pero en realidad de su cara sí, hermano. Porque somos hermanos, hay hermanos que somos como que de cara muy seria. No es porque estemos enojados, sino que estamos concentrados. Voltea al que está a tu lado y ve si está serio. Sonríele. Hazle un gesto ahí con los ojos. No estés tan serio, hermano. Mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado de las malas interpretaciones, porque puede pasar que un hermano se pueda dañar o se pueda lastimar en su corazón porque hiciste una actitud que a lo mejor para él sea inapropiado. Es, por ejemplo, para mí, cuando vine aquí,
Hay muchas palabras que para mí son muy raras, honestamente. Vérmole, Guanáguara. Yo pensé que cuando me estaban diciendo eso me estaban insultando. Dije, ¿qué hice ahora? Pero ya me explicaron que no. Entonces, ¿se puede malinterpretar? Sí. Pero déjame decirte que luego los hermanos, cuando me vieron mi cara así como que, ¿qué está diciendo el hermano? Se acercaron con humildad, con amor, y me empezaron a explicar, hermano, Vérmole significa esto, náhuatl significa esto. Y todas las palabras que me han enseñado, bochinche, chola, fregar, que es lavar los trastes, etcétera, ¿no? Son un sinfín es un vocabulario muy extenso. Entonces, se pueden malinterpretar las cosas si no somos claros. Tenemos que ser claros, hablar con la verdad y con humildad, porque podemos malinterpretar las cosas y podemos lastimar a alguien. Entonces, la palabra de Dios lo dice, primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Se las voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice, así que no juzguen. ¿Qué debemos de hacer? No juzgar a nadie antes de tiempo. Wow. No juzgues antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más que oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno, y quiero que note esto, Dios dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Si Él se portó inadecuadamente, Dios le dará su paga. Tu deber y mi deber es no juzgar antes de tiempo. Tenemos que aprender a ser prudentes. Y ahora vamos a ver por último, el último punto, que es beneficios de la unidad. Porque así como hay problemas que destruyen la unidad, hay circunstancias que destruyen la unidad, también hay beneficios, mis amados hermanos. ¿Cuál es el beneficio de la unidad? Número uno, la unidad trae identidad. La unidad trae identidad. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el mismo propósito, conectados con la misma visión, en un mismo espíritu, en un mismo ser, con una misma misión, con una misma meta. Y la iglesia tiene que aprender a caminar en unidad. Amén. Entonces la unidad trae identidad. Te pregunto yo, ¿qué sientes cuando te golpeas el dedo más chiquito de tu pie? Gloria a Dios. Ay, Padre. ¿Lo siente todo tu cuerpo o no? A mí me ha pasado, cuando me golpeo digo, ay, todo, me da un escalofrío, hermanos. O cuando te machucas el dedo gordo con la puerta, o te quemas cuando estás, bueno, a mí me gusta cocinar. Para aquellos que no me conocen, a mí me gusta cocinar. Cocino comida mexicana. Estamos a sus órdenes cuando gusten, pequeño comercial. Gloria a Dios por ello. Y algunos tienen el gusto de poder probar. Gloria a Dios. Espero poder recordemos el día 19 es, ¿qué? Nuestra fiesta. Bueno, vamos a celebrar Día de Independencia de México, pero aquí vamos a celebrar la independencia de los hijos de Dios. Amén. Entonces, ese día vamos a hacer unos frijoles charros, mis amados hermanos. Gócese. Ya está. No va a poder venir vestido de charro, pero sí vamos a traer los frijoles charros. Amén. Así que ese día no se lo pierda. Breve comercial, 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Y después vamos a tener nuestro convivio de traje. ¿Qué es de traje? No vas a venir con tu saco, con tu corbata, no. De traje algo. Perdón que fue muy directo. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Perdón. Se me salió. Me bajé de la cruz y me salió, perdón. Ay, Dios mío, de que trajimos algo con amor, hasta me pongo rojo, perdón, hermano. Perdonen a su pastor.
ámenlo y órenlo, oren por él, amén. Amén. Entonces, traje a mi invitado, traje algo para compartir y también traje a mi invitado. A eso nos referíamos. Ay, gloria a Dios. Traje mexicano, no traje mexicano. Ay, gloria a Dios. Pero nos gozamos, mis amados hermanos. La unidad trae identidad. ¿Por qué te pregunto que si cómo sientes cuando te golpeas el dedo pequeño del dedo de tu pie? Porque todo tu cuerpo lo siente. Amén. Todo tu cuerpo lo siente. Entonces, como somos un solo cuerpo, este pie no se mueve solo por su propia voluntad, sino que todo mi cuerpo se mueve en sintonía a la cabeza. Amén. ¿Y quién es la cabeza en esta iglesia? Cristo. Uno es un emisario de parte de Dios, un enviado de parte de Dios para servir como líder, pero el que tiene la máxima autoridad en esta iglesia es Cristo. Déjame decirte, yo no soy Dios, Él es el único. Por lo tanto, Él es el que tiene la mayor autoridad sobre nosotros. Mis amados hermanos, lo dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4 versículo 3 y 6, del 3 al 6. Efesios 4 del 3 al 6. Y dice la palabra en versión NTV: hagan todo ¿qué? Lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor. ¿Cuántos creen en eso? Que hay un solo Dios, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos. Por eso lo decía, Él es la máxima autoridad. Nuestro Dios es la máxima autoridad sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Entonces, mis amados hermanos, debemos de estar conectados en sintonía a nuestra iglesia. ¿Tu iglesia en qué camina? Con ese fin de ¿qué? De crecer. ¿Cuántos decimos amén a eso? Caminamos en sintonía de proclamar el evangelio. Amén. Caminamos en sintonía de alabar al mismo Dios. Caminamos en sintonía de amarnos los unos a los otros. Bajó un poquito el amén ahí, pero debe de ser en sintonía, en amarnos los unos a los otros. Amén. Porque eso nos ha llamado el Señor. Número 2, la unidad te lleva a la santificación. ¿Por qué crees? Déjame decirte, y quiero invitar a mi hermano Tato. Pase mi hermano Tato un ratito. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la vida de mi hermano Tato? Mi hermano Tato, a ver, véanos, ¿nos parecemos? 2 gotas de agua. 2 gotas de agua ahí, mi hermano. Agua mexicana y agua venezolana. No nos parecemos. Amén. Mi hermano es más guapo que yo. Amén. Amén. Créaselo, hermano. Amén. Amén. Es más guapo que yo, lo dice mi hermana. Mi hermana se goza. Mi hermano es más guapo que yo, más alto que yo, claro está. A mí me faltó un poquito más de otras cosas cuando le dan a los niños, entonces no alcancé. Pero bueno, lo que somos de parte de Dios. Entonces, a lo que voy, somos diferentes, mis amados hermanos. Somos diferentes. Mi hermano es alto, más bello que yo. Yo soy de México, mi hermano es de Venezuela. A ver, hermano, estire su mano. Está más alto que yo, definitivamente. Su mano está más grande que la mía. Mi hermano, dése una vuelta, a ver. Gloria a Dios. Mi hermana se está gozando. Gloria a Dios. Pero no lo estamos promocionando porque ya está casado. Así que aguas. Está casado. Mi hermano, la verdad que es un poquito más grande de edad a comparación mía. No le estoy diciendo viejo, no le estoy diciendo. Le estoy diciendo que está rejuvenecido espiritual y emocionalmente. Es un joven.
Yo lo veo cargar y gloria a Dios, me gozo por su vida. Pero somos tan distintos. Yo estoy un poquito más llenito que mi hermano. Somos tan distintos, pero juntos podemos trabajar a la par. Y esto es un trabajo en equipo, mis amados hermanos. La unidad es importante entre nosotros, porque las diferencias de mi hermano Tato, mis diferencias, nos hacen ¿qué? Caminar juntos. Nos hacen crecer juntos. Nos hacen proclamar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la vida de mi hermano Tato? Gracias, mi hermano Tato. Y créame, esas diferencias que nos caracterizan, porque déjenme decirles, de todo hay en la viña del Señor. Y cabe mencionar, mis amados hermanos, mi hermano Tato es un amor, es un dulce para mí. Lo digo en buen plan, no se me asuste mi hermana. Lo digo en buen plan. Es una persona muy bella. Yo tengo el privilegio de poco tiempo de conocerlo, pero es una persona bella y cada uno de ustedes así es. Pero hay hermanos que dentro de la iglesia son un poquito más serios, por no decir otra cosa. Hay cosas que a tu hermano no le va a gustar lo mismo que a ti. Tu hermano no tiene el mismo carácter que tú. Tu hermano no tiene el mismo temperamento que tú. Y déjame decirte que aún a pesar de todas esas diferencias, debemos de aprender a trabajar juntos. Y la palabra de Dios lo dice, mis amados hermanos. El hierro con hierro, ¿qué? Se aguzan. Cuando vas a afilar un cuchillo, una navaja, un utensilio, ¿con qué lo afilas? Con una piedra que es dura, ¿no? Una lija que también es dura. Nosotros somos como esa lija a veces de un hermano. A veces, aunque tú no lo creas, pero así es, a veces puedes ser tú la lija de un hermano. Ay, el pastor se pasa, ¿cómo me dice a mi lija? A lo mejor puede hacer que a alguien no le parezca tu forma de ser. Pero tenemos que aprender a amarnos juntos, con virtudes, con defectos, con cualidades, con desperfectos, porque somos una familia. Yo creo que sería incapaz yo de cortarme algún dedo. ¿Cuántos de aquí son capaces de cortarse un dedo? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿No? Tiene que venir un agente externo, algo externo para que nos pueda lastimar. Porque yo creo que a ti no te gustaría que tú mismo te lastimes, ¿verdad? Si de por sí cuando te golpeas el dedo, cuando te golpeas la cabeza, cuando te sale un chichón en la cabeza, cuando te pica una mosca o te pisca un mosquito y te rascas, te lastimas, yo creo que todo tu cuerpo lo siente. De igual forma, mis amados hermanos, tú tienes que aprender a tratar a tus hermanos como tal. Tienes que tratarlos como a ti mismo. ¿Cuántos se aman aquí a sí mismo? Quien no se ame a sí mismo, aguas. Todos debemos de amarnos a nosotros mismos, pero ese amor también se tiene que transmitir de la misma forma hacia tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está a tu lado. El que está a tu lado derecha, a tu lado izquierda. Voltéense a ver, ¿cuántos somos? A veces somos un poco más, a veces somos un poco menos, pero seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Algunos son ojos, algunos son boca, y no porque sean boca significa que van a estar divulgando todos los hermanos. Aclaro. Algunos somos oídos, algunos somos pies, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, tu deber es cuidar de todo el cuerpo de Cristo. Cuida de tu hermano, ámalo. Dice la palabra de Dios, Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. Proverbios capítulo 27, versículo 17.
Y se los leo de la siguiente forma. Dice la palabra de Dios, Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro ¿de quién? De su amigo. En otra versión dice, para afilar el hierro, la lima está. Para ser mejor persona, el amigo. La santificación está ahí al por mayor. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a amar a tu hermano como son. Sea chaparrito, sea gordito, sea flaco, morenito, güerito, como sea. Tenga bendiciones, sea económicamente bien bendecido o económicamente no esté totalmente bendecido. Tú tienes que amarlo por igual y verlo como es, como a Cristo. Yo siempre he pensado esto y quiero que lo veas de esa manera. Tú tienes que ser como Cristo, tienes que actuar como Cristo, tienes que ver como Cristo en todas las áreas de tu vida. Ver a las personas como si fuera Cristo. Porque cuando tú ves a Cristo, lo vas a tratar ¿con qué? Con amor, con humildad. Mis amados hermanos, déjame decirte, Dios quiere que nosotros podamos mantener la unidad, que podamos ser un solo cuerpo unificado, fortalecidos, que dejemos pasar la ofensa. Dios quiere enseñarnos que es necesario que cuando un hermano te ofenda, tú lo perdones. A lo mejor dentro de la iglesia te ha pasado eso. O a lo mejor has venido de otra iglesia donde te dañaron. Perdónalos. A lo mejor lo hacían conscientemente o inconscientemente, pero tú tienes y tu deber es de perdonarlo. Si Dios nos permite estar aquí, y a lo mejor no somos la iglesia perfecta, pero vamos encaminados a la perfección en Cristo Jesús, tenemos que aprender a perdonarlos. Tienes que aprender a amar al que está a tu lado. Y amar es amar sin fingimiento. Romanos capítulo 12, y con eso termino, mis amados hermanos. Romanos 12, versículo 9 y 10. Romanos 12, capítulo 12, versículo 9 y 10. Se las voy a leer en la versión NTV. Y dice, no finjan amar a quienes, a los demás. No finjan. Ámenlos ¿de qué? De verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense los que unos con los otros con un afecto genuino y deleite al honrarse mutuamente. La palabra amor en este pasaje proviene de una palabra griega que quiere decir ágape. ¿Y qué quieres decir ágape? Amor más genuino y más puro que exista. Y este amor genuino y puro, este amor ágape, no proviene de nuestra naturaleza, proviene de la naturaleza de Dios. Es decir, para que tú y yo podamos amar a nuestro prójimo como tal, necesitamos el amor de Dios. Necesitamos enchufarnos, conectarnos al amor genuino, al amor de Cristo. Porque el amor de Cristo pasa toda ofensa. El amor de Cristo perdona las ofensas. El amor de Cristo nos permite ver a mi hermano de la mejor manera. El amor de Cristo nos mantiene en paz, en armonía y en unidad. Todo aquel que va en contra de la unidad es porque está falto de identidad. Es porque no se ama a sí mismo. Todo aquel que está falto todo aquel que va en contra de la unidad es porque está falto de identidad. Y yo creo que todos tenemos identidad de hijos, amén. Por lo tanto, tú tienes que procurar la unidad. Hay un dicho que a mí me fascina y que me enseñaron a mí en la iglesia donde yo vengo. Es mejor mantener la paz que tener la razón. ¿Y qué quiere decir esto? A veces puede haber diferencias entre hermanos, puede haber discusiones, es normal, pero es mejor ser sabio callando. Mantén la paz con tu familia, mantén la paz
con tus hijos, mantén la paz con tu esposa, con tu esposo, mantén la paz con tus hermanos en Cristo. Vela por ellos, porque ese es el deseo de Dios, es el deseo del corazón de Dios. Y te invito a que te pongas de pie, mi amado hermano, mi amada hermana. Voltéate, voltéense